Aquí en esta diapositiva, que se ve, por cierto, comparan la terapia interpersonal con otras terapias para que entiendan la diferencia. En la terapia interpersonal, por ejemplo, para que se den un poquito cuenta quienes no la conocen, de cómo se trabaja, por ejemplo, en la terapia interpersonal se pregunta ¿qué ha contribuido a que el paciente esté deprimido hoy? ¿Qué ha contribuido? Entre ellos lo interpersonal, por supuesto. Sin embargo, otras psicoterapias dice ¿por qué el paciente llegó a estar así y hacia dónde evolucionará? ¿Entienden? En la terapia interpersonal dice ¿cuáles son los estresantes en este momento para el paciente? En otras terapias, ¿cómo fue la infancia del paciente? Si no te dieron la mamila y no te cargaron, tal vez no tenga nada que ver con que tengas ataques de pánico, ¿no? ¿Sí? En la terapia interpersonal se preguntan cuáles son las personas importantes involucradas en la situación estresante ahora y cuáles son los pleitos y desacuerdos. ¿Se dan cuenta cómo se dirige hacia lo interpersonal? Sin embargo, otras psicoterapias, ¿cuál es el carácter del paciente? En la terapia interpersonal se pregunta, ¿el paciente está aprendiendo a afrontar el problema? ¿Está aprendiendo a evolucionar y a afrontar el problema? Y en las terapias, en otras psicoterapias, ¿está curado el paciente? En la terapia interpersonal se preguntan cuáles son los logros del paciente. Y en otras psicoterapias, cuáles son las defensas del paciente. Qué diferente, ¿no? Me parece a mí un poco más asertivo hablar de logros que hablar de defensas, ¿no? En la psicoterapia interpersonal, ¿cómo puedo ayudarle a ventilar emociones dolorosas? Por ejemplo, que evoquen culpa, vergüenza y resentimiento. Eso se pregunta en la psicoterapia interpersonal. Y otras terapias se hacen la pregunta de cómo puedo encontrar por qué el paciente se siente culpable, avergonzado o resentido. Saber que tenemos miedo, que tenemos ansiedad, ahora tenemos ataques de pánico, ya conocen la biología de los ataques de pánico, ¿verdad? Saber que nos encerraron de niños en un closet y por eso lo vinculamos con tener ataques de pánico, hará que hoy día, el que yo le entienda, ya no me den ataques de pánico. Me ayudará a saber que me encerraron en el closet y entender si me encerraron en un closet, me sentía que me asfixiaba, pero hoy día tengo ataques de pánico. En estas psicoterapias, si bien no olvidamos que las cosas históricas son importantes, lo que tratamos es de centrarnos en el momento actual, en el aquí y en el ahora, ¿no? ¿Cómo puedo ayudar a aclarar sus deseos y tener una relación más satisfactoria con los demás? Se pregunta la terapia interpersonal. Y otras terapias, ¿cómo puedo entender la fantasía de la vida del paciente y ayudarlo a tener insight hacia los orígenes de su comportamiento actual? Qué diferente, ¿no? Qué diferente enfoque, ¿no? La interpersonal se pregunta, ¿cómo puedo corregir la información distorsionada y sugerir alternativas para el paciente? Y otras terapias, ¿cómo puedo ayudarle a descubrir las ideas falsas e incorrectas? En este que se ve peor que el anterior, aquí es importante, especialmente porque ahora que el doctor Ábrego, que aquí está con nosotros, abre terapia cognitiva, tenemos que saber cuál es la diferencia entre un abordaje y otro. En la terapia, ¿cuáles son las similitudes y diferencias? Los puntos en común son ayudar al paciente a sentirse comprendido. En la terapia estoy hablando de la interpersonal y la cognitiva. El marco de comprensión en ambas es racional. Esos son puntos en común, ¿eh? Se da esperanza y optimismo en la intervención, hay psicoeducación, hay técnicas para sentirse mejor y la consideración de asuntos novedosos. ¿Qué rasgos comunes de psicoterapia interpersonales breves se tienen con la cognitiva? Bueno, los rasgos comunes de la psicoterapia interpersonal consta de manuales, ¿no? O de procedimientos, son activas y participativas por el paciente, son limitadas a tiempo, ahorita voy a hablar del tiempo en un momento, con duraciones comparables de tiempo, son estructuradas ambas, tanto la terapia cognitivo-conductual como la interpersonal. El enfoque es
en el aquí y en el ahora, en el momento actual. Pueden ser combinadas con antidepresivos, si son psicoterapias que no están de ninguna manera peleadas con el usar antidepresivos. Tienen como meta la autoafirmación y el dominio de la dificultad. Y como meta final está la construcción de nuevas habilidades, lo que le da un sentido de profilaxis. Las situaciones técnicas son movilizar al paciente hacia la más actividad, relacionar el estado de esfuerzo con las actividades y las reacciones a los eventos, abordar expectativas en contra de aseveraciones, etcétera, ¿no? ¿Y cuáles son las diferencias para que ahora que se dé el siguiente tema tengan una comparación? Las diferencias son: la psicoterapia interpersonal es un modelo basado en el enfoque médico. Sin embargo, la terapia cognitivo-conductual es un modelo basado en aspectos psicológicos o tareas. Es el modelo que alguna vez tocamos, ABC, ¿no? Que va a ser explicado después con más detalle. Además de esto, el enfoque del afecto en la psicoterapia interpersonal, en contraste con el enfoque en el pensamiento en la terapia cognitivo-conductual. Además de la diversidad terapéutica, ¿qué terapia funciona mejor para qué? La psicoterapia interpersonal, por ejemplo, considera la discordia familiar, y la terapia cognitivo-conductual lo que llamamos distorsiones cognitivas, de las que ya hemos hablado de manera muy superficial en algunas ocasiones. Ya se dieron cuenta un poco de cómo son diferentes, ¿no? Sí. Nos dice diferencias. ¿A qué se refiere que la psicoterapia interpersonal es un modelo basado en el enfoque médico? Lo que quieren decirte es que la psicoterapia interpersonal va a tomar en cuenta los aspectos de intervención psicoterapéutica con el aspecto farmacológico, esencialmente. Es el aspecto neurobiológico médico. Se pueden combinar las dos cosas, ¿no? ¿Perdón? Que se usa mucho en hospitales. Ok. ¿Qué diferencia hay? Por aquí había también un psicoterapeuta que trabajaba las cosas dinámicas, ¿no? La psicoterapia interpersonal y la terapia psicodinámica breve. En el marco teórico, la interpersonal está limitada a tiempo de 12 a 16 sesiones, la psicodinámica es variable. En el objetivo, en la interpersonal es en el aquí y en el ahora, en la psicodinámica es en el allá y el entonces. En la interpersonal es relativamente su intervención aguda y pasado reciente, pero sobre todo presente y futuro, y en la psicodinámica es relativamente crónico, pasado, remoto, asociado con el presente, el conflicto intrapsíquico. En el asunto espacial, la terapia interpersonal puede extenderse a tareas fuera del consultorio, y las dinámicas son centradas en el asunto intrapsíquico en el consultorio. Ok. La posición terapéutica en la interpersonal es optimista, apoyador y motivador, y en la psicodinámica, apoyar versus abstinencia neutral, ¿no? En la técnica, bueno, la interpretación no funciona en la interpersonal, tampoco en la interpretación de sueños y tampoco la intervención enjuiciadora. Lo que sí se hace, de alguna manera, en las terapias psicodinámicas, en cierto grado, en la intervención o enjuiciamiento. En la terapia interpersonal hay análisis de la comunicación, igual que en las psicodinámicas, hay catarsis, igual que en las psicodinámicas, se exploran alternativas en la interpersonal, sin embargo, en las dinámicas, sí, pero no sistemáticamente. Hay juego de roles en la interpersonal, en donde no ocurren algunas psicodinámicas. Hay psicoeducación y en la psicodinámica no hay medicamentos, no hay uso de medicamentos.